Continuamos el estudio bíblico, siempre el capítulo 1 de Segunda de Corintios. Hoy tendríamos que terminar este capítulo, ya hemos avanzado bastante. Ya solamente quedan algunas situaciones de la vida y vicisitudes del apóstol Pablo, pero hay principios muy interesantes que hay que ver. Solamente antes tenemos que terminar versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 14 dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y es muy importante aquí también señalar lo recíproco. Esto no lo vimos la semana pasada, pero pues solamente nos dedicamos a ver el que los creyentes eran la corona de aquel que servía. Pero por otro lado, dice también, nosotros somos la vuestra, hablando el apóstol Pablo de él, de su ministerio y de toda la gracia que tenía el Señor o que daba el Señor precisamente a través de él y de su ministerio. Lo cual es muy importante, por supuesto, también porque nos nos muestra de la importancia de participar en la obra del Señor. Y al participar en la obra del Señor, una obra que está buscando a los perdidos, dedicándose a la palabra, dedicándose a la enseñanza, eso también es corona de aquellos que sostienen y son parte de ese ministerio. Entonces, por eso hablo de lo recíproco. Porque aunque yo, al menos ahora, no tenga cierto ministerio, pero puedo colaborar con un ministerio. Y al colaborar con ese ministerio, en cuanto a mi tiempo, mi esfuerzo, mi compañía, mi oración, mi intercesión, mis recursos, etcétera, etcétera, pues entonces yo me hago parte de ese ministerio y ese ministerio también se vuelve parte de el galardón. No quiero decir de que el galardón sea igual. Al final, y lo sabemos claramente, que el Señor repartirá los galardones de acuerdo con el trabajo y el servicio de cada quien. Estamos hablando del servicio, de la búsqueda y de al mismo tiempo la gloria. El hecho de que los creyentes en ese entonces, imaginémoslo así, los creyentes en ese entonces tienen por gloria el haber participado del ministerio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo los menciona de esta manera, como ustedes son participantes conmigo. También lo dice a los filipenses y al final es a todos los que se acercaban, a todos los que le llevaban algún recurso y algo que él necesitara, y por supuesto quienes le escribían simplemente para darle palabras de aliento. Todo eso es parte de la misma gracia de Dios. Y el hecho entonces de participar de un ministerio que sea digno, que pertenezca al Señor Jesucristo, pues entonces a nosotros nos hace parte de esa gloria también. Nuestra gloria no es solamente individual, sino también del ministerio al cual pertenecemos o del cual somos parte, por así decirlo. O mejor dicho, del cual Dios nos hace parte, que es también muy importante. Sigamos entonces los versículos. Con esta confianza quise ir, perdón, primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Me gusta mucho este pasaje, especialmente al considerar de que Pablo le está hablando de su propia vida, está hablando de sus vicisitudes y situaciones que ha vivido. Y podríamos considerar entre tantos conflictos, entre tantos problemas, y creo que es lo más importante de este pasaje, considerar todos los contratiempos que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Y podría decir cualquiera, bueno, ¿para qué hacerlo? No sirve de nada, es demasiada la lucha. Aún así, me gusta cómo menciona acá el apóstol Pablo. Es en parte su fe y en parte también su experiencia, la experiencia de vivir cerca del Señor y dependiendo del Señor y sirviendo al Señor. En esa experiencia, Pablo se da cuenta que aunque hay muchos enemigos, que aunque hay mucha contradicción, que aunque hay mucha dificultad, él tiene la seguridad y la experiencia de que Dios le irá sacando adelante
y siempre le dará la victoria. Entonces, pongámonos a pensar en este gran misionero, ¿no? Cómo iba a un lugar y en ese lugar donde no sabía cómo iba a comer, en dónde iba a dormir, con quiénes se iba a encontrar, con cuántos enemigos iba a tener, aún así sí tenía la seguridad de los enemigos. El diablo siempre está ahí y siempre será contradictorio al apóstol Pablo. Así que él no tiene ninguna seguridad más de que de los enemigos y por supuesto, su mayor seguridad, su mayor confianza es que a pesar de las contradicciones, a pesar de los enemigos, a pesar de las dificultades, Dios siempre le daría la victoria. Dios siempre le contestaría. Dios siempre le sacaría adelante. Me gusta mucho este pasaje. Pues incluso ahora podemos pensar en lo difícil que ha sido y ha sido para muchos a lo largo del cristianismo, a lo largo de la iglesia cristiana, el ser precursores de la palabra de Dios, el ser precursores de la iglesia, el tratar de introducir la palabra de Dios y el evangelio del Señor a ciertos lugares y cómo se ha dado luchas, incluso torturas o incluso asesinatos de estos grandes hermanos y hermanas que han luchado por la fe y han luchado por la palabra de Dios y pareciera como que iba a vencer el diablo y ellos serían derrotados. Aún así, Dios siempre da el triunfo. Aún así, Dios sabe cómo dará el triunfo. Dios sabe de qué forma, con qué medios. Eh, Nosotros no lo sabemos. Y es precisamente así como deberíamos afrontar la vida. En esta vida cristiana, por supuesto que vamos a tener conflictos. Por supuesto que vendrán situaciones difíciles, por supuesto que nunca tendremos una salud perfecta. Hay quienes tienen la bendición de la salud, que bueno, y hay que conservarlo, pero muchos no. Y eso no quiere decir que Dios no bendiga, eso no quiere decir que Dios no conteste, Dios bendice, Dios contesta a las peticiones, las oraciones y todo lo demás. Aún así siempre habrá dificultades, pero tendríamos que tener esta misma confianza y esta misma seguridad. Esa misma seguridad de que Dios nos sacará adelante, esa misma seguridad de que Dios nos dará la victoria, esa misma seguridad de que aunque ahora estoy viviendo dificultades, complicaciones, cosas difíciles, pero Dios me dará la victoria sin importar qué pase. No sé cómo lo hará, no sé cómo me guiará, lo que tengo que hacer es disponerme en sus manos, dedicarme a lo que Él quiere que yo haga, honrarle. Y por supuesto, confiar. Por sobre todas las cosas, confiar. Es más o menos como ese enfrentamiento que tuvieron los israelitas al darse cuenta de la tierra prometida. Ciertamente era una tierra muy especial. Ciertamente era una tierra muy bendecida. Y por eso mismo es que los habitantes iban a luchar con todas sus fuerzas contra cualquier enemigo que quisiera echarlos. Pero Dios les dice a los israelitas, yo ya les he dado la victoria y sobre estas naciones cananeas ustedes van a vencer, los van a derrotar. ¿Qué es lo que dice Caleb? Uno de los espías, ¿no? ¿Qué es lo que dice Caleb? Lo que él dice es, los vamos a comer como pan, los vamos a devorar como pan, no se preocupen. Ellos están terminados, pero Israel, al darse cuenta de la lucha, al darse cuenta del conflicto, al darse cuenta de las situaciones difíciles, pues obviamente retrocedió. Y llegaron al punto de querer matar a Josué y a Caleb y por supuesto a Moisés y Aarón. Los únicos que hablaron fueron Josué y Caleb, defendiendo la verdad, teniendo fe, teniendo confianza y seguridad. Y Moisés y Aarón lo único que hicieron fue ponerse a orar. En aquel momento, cuando el Señor les da la terrible sentencia, ¿debido a qué? Debido a su falta de fe. Lo cierto es que nosotros como creyentes sí estamos atravesando ese caminar. Capítulo 10 de 1 Corintios lo menciona. También lo menciona el autor de Hebreos, que nosotros somos como ese Israel que va caminando en el desierto y que vamos caminando en el desierto y en el desierto vamos a encontrar diferentes dificultades. No porque Dios nos está castigando, no porque hemos cansado a Dios, hemos molestado a Dios o la causa sucedió con los israelitas, ellos simplemente no tuvieron fe y llegaron los espías y los convencieron que no, la tierra prometida no servía o no valía la pena y iban a perder toda la vida. Em, no es esa la razón por la cual nosotros estamos, pero la comparación sí es bíblica. Como digo, lo menciona el apóstol Pablo y el autor de Hebreos. Nosotros como creyentes estamos caminando en ese desierto.
No serán 40 años, no sé, 20 años, 50 años, 10 años nada más, no lo sé. Al final la comparación se hace sobre esta tierra, sobre nuestra vida en esta tierra y cuando llegamos a la tierra prometida es cuando ya partimos de esta tierra. Esa es la comparación que se da. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros estamos y si nos metemos en esa figura del Israel que va caminando en el desierto, tenemos que también considerar el tener la fe y no caer en tal ejemplo, precisamente esas son las palabras, tal ejemplo de incredulidad. No debemos caer en ese ejemplo de incredulidad como cayeron los israelitas, que el Señor los había sacado con mano poderosa, les había librado por medio de las plagas y por supuesto ya sabemos la última plaga, que fue precisamente la noche de la Pascua, la primera Pascua, y a ellos no les importó eso. No les importó que Dios partiera el mar Rojo, que les librara de Faraón y de todo su ejército con mano poderosa, con mano maravillosa. Eso no les preocupó. Lo que les preocupó fueron esos espías sin fe y ellos, por supuesto, tampoco tenían fe y entre ellos se convencieron unos a otros de que mejor demos la vuelta y busquemos algún otro lugar. Que nosotros no seamos así. Y ese es precisamente el llamado que se hace hacia los creyentes, que no caigamos en esos ejemplos de incredulidad. Es cierto que la vida cristiana es complicada y por eso hago mención y la anotación sobre esos 40 años que caminaron los israelitas en el desierto, lo cual es mencionado por el apóstol y en Hebreos también es mencionado. Nosotros somos y nosotros estamos caminando, somos el Israel de Dios y estamos caminando en ese desierto, no porque seamos castigados, no porque estemos en un castigo o Dios esté molesto con nosotros. Pero en ese desierto, el cual es nuestra vida actualmente, vamos a encontrar dificultades. Y la idea es, y por eso se dejaron los ejemplos, que no caigamos en incredulidad, que seamos genuinos creyentes, que seamos verdaderos creyentes y que aprendamos a esforzarnos en la seguridad, en la confianza y en la fe, es decir, a entregarnos en las manos del Señor. Eso fue el ejemplo precisamente del apóstol Pablo y es de eso de lo que nos está hablando y es de eso de lo que se trata la vida cristiana. La vida cristiana será un constante caminar en dificultades y no conocemos el día de mañana. No sabemos cuántos problemas vendrán, no sabemos cuántos dolores vendrán, no sabemos cuál es la situación de los hermanos, de los demás hermanos adentro de la iglesia, pero vendrán dificultades, eso sí. Ciertamente sabemos que vendrán dificultades. Por la gracia de Dios, en este momento no estamos padeciendo persecución, pero no sabemos en qué momento empezará persecución. No lo sabemos. Estamos entregados a eso. Y si nosotros no estamos viviendo y sufriendo esas cosas, pues solamente es por la misericordia del Señor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está la situación de la fe de los creyentes? Y es ahí en donde debemos considerar, bueno, un creyente que no pasa dificultades, que no tiene problemas, que todo en la vida le va bien, ¿será que está creciendo? ¿Será cómo está su crecimiento? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su vida? El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, a ustedes les está pasando esto para que sean dignos de estar entre nosotros. Estas palabras el apóstol Pablo lo dice porque los tesalonicenses estaban sufriendo persecución en ese momento. Y él les envía estas cartas, las dos cartas de Tesalonicenses, porque están sufriendo persecución. Y por eso les habla de la maravilla de la resurrección y por supuesto las cosas escatológicas, las promesas escatológicas, o sea, lo que viene al final, o el Apocalipsis, si quieren verlo así. Y, y les está diciendo, y es una parte muy interesante, a ustedes les pasan estas cosas para que sean dignos de estar entre nosotros. Y con esto no estoy hablando de la salvación, con esto no estoy hablando de que una persona, llamémosle indigna, pues no va a entrar al cielo, por así decirlo. Una persona indigna es porque no tiene a Cristo. Al final, el apóstol Pablo solamente está utilizando una palabra, solamente está utilizando una palabra en el cual Dios quiere darle una corona a cada creyente. Pero lo que pasa es que vivir una vida tranquila, una vida sencilla, una vida sin problemas,
pues qué corona va a ganar el creyente, qué crecimiento va a tener, cuál será su desarrollo y por supuesto cuál será su fe. Lo que no nos damos cuenta es, y aparentemente, especialmente los creyentes de ahora, es que las dificultades al final prueban nuestra fe y nos ayudan a fortalecer nuestra fe. El apóstol Pedro lo dice, que nuestra fe, la cual no es igual que el oro es todavía menos que nuestra fe, menos precioso, menos importante, pero el oro mismo es probado con fuego. ¿Para qué? Para purificarlo, para fortalecerlo, para que sea lo mejor. Por eso es que necesita todos estos cambios y todo este trato difícil. Ahora, así es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Perdón, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos dice que nuestra fe también es probada para que sea hallada en alabanza, precisamente. Pero los creyentes, por supuesto, actualmente lo que hacen es rechazar a Dios, desinteresarse de Dios, señalar a Dios, por supuesto. Esa es una muy común. No sé qué le está pasando a Dios, no sé por qué está haciendo esto Dios o qué le hice yo a Dios. No le hizo nada. Lo que pasa es que Dios tiene que probar la fe de todos nosotros, de todos los creyentes, para fortalecer nuestra fe. Como mencionaba con respecto al apóstol Pablo, ¿por qué el Señor metió en esos problemas al apóstol Pablo? Que él dice, incluso perdimos la esperanza de sobrevivir. No sabemos exactamente qué fue lo que le sucedió, sí sabemos que tuvo muchas persecuciones, mucha cárcel, mucho odio, muchas dificultades, pero él incluso dice que llegó hasta el punto en que hasta perdió la esperanza de seguir vivo. Ahora, ¿por qué lo hizo? Dios sabía lo que necesitaba. Dios sabía que necesitaba esa prueba. Esa prueba le iba a hacer más fuerte para algo que venía o incluso para, por supuesto, lo que vendría después de su tercer viaje misionero. Aquí estamos en medio del segundo viaje misionero, entonces todavía viene la situación de Jerusalén, la situación que ya no es el cuarto viaje misionero, pero es el cuarto viaje en donde el apóstol se lo llevan preso hacia Roma. Y él perdió la esperanza, no sabía, y me refiero, perdió la esperanza de que no sabía si iba a vivir, no sabía si iba a morir, no sabía si iba a quedar en la cárcel para siempre. A esa esperanza me refiero, pero él nunca perdió la esperanza en el Señor. Nunca perdía la confianza en el Señor porque había aprendido tanto, había sido moldeado ante tantos problemas, ante tantas dificultades. Pero todo esto, como mencioné la semana pasada, está hecho bajo el cuidado, bajo el delicado cuidado de Dios. Dios sabe cómo está moldeando a sus hijos. Dios sabe qué es lo que necesitan sus siervos. Dios sabe a qué me voy a enfrentar yo mañana, por lo tanto me va a preparar hoy. Y esa es una constante en Dios. Es una constante. A veces nos pareciera como que, bueno, Señor, ¿en serio estás oyendo? Señor, ¿en serio estás ahí? Señor, ¿en serio? Y no te das cuenta lo difícil que es esto. Pero es que el Señor nos pone ante esas dificultades tan fuertes, precisamente probando nuestra fe y con el propósito de fortalecer nuestra fe. Hay muchos que se quebrantan con respecto a su fe. Hay muchos que ante los problemas, ante las dificultades, entonces dicen, ya no sigo. ¿Para qué soy creyente? ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué pertenezco a una iglesia? ¿De qué me sirve todo eso? Y por supuesto rechazan y se apartan. Al final la vida cristiana también es un filtro. La iglesia es un filtro para ver quiénes son verdaderos creyentes y quién no. Quién tiene fe y quién no tiene fe. Al, al aceptar ser parte de la iglesia, se acepta ese desafío. Se acepta al demonio como enemigo y a Dios como el único socorro, a través de su Hijo Jesucristo, el Padre Celestial y el Espíritu Santo, por supuesto, que está en cada creyente. Ya no tenemos a qué más tomarnos o de qué más tomarnos. Y muchas veces, así como con el pueblo de Israel, Dios mira las formas. ¿Cómo le estamos hablando? Muchas veces el problema con el pueblo de Israel no fue que eh, a Dios no le pedían cosas ilógicas, le pedían agua, le pedían comida. Tú nos tienes aquí caminando en este desierto, pero ya no hay agua. Eso no es ilógico. ¿Cuál es lo ilógico? Lo ilógico es la forma. ¿Cómo se lo pedían al Señor? ¿Cómo le demandaban al Señor?
cómo rechazaban al Señor, cómo incluso hasta insultaban y denigraban al Señor. ¿Por qué nos trajiste aquí? Mejor hubiéramos estado en Egipto, allá nos hubiera ido mejor. Eso era lo que querían, eso era lo que preferían. Bueno, es un pueblo sin fe. Y todas esas pruebas y todos esos ejemplos deberían servir a la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque el caminar como un creyente en realidad no es fácil. Si alguien le prometió que creer en Cristo es algo fácil, algo sencillo y que todo irá bien, como si nada, pues le engañó. Habrá muchas dificultades, vendrán muchas cosas difíciles, sucederán muchos problemas. Aún así, a pesar de todo ese esfuerzo, a pesar de todo eso que está en contra, vendrá siempre la victoria si yo mantengo la fe. Y eso es lo que tiene que creer el creyente y saber el creyente, y era lo que sabía y había experimentado el apóstol Pablo. A las hermanas que acaban de entrar, estamos en el versículo 20, 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, en donde el apóstol Pablo nos habla de que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén. O sea, son ciertísimas. El amén que aparece acá, bueno, siempre que vean ustedes en la Biblia, el amén quiere decir ciertamente, como cuando el Señor usaba la expresión, ¿se recuerdan? De cierto, de cierto. ¿Se recuerdan esa expresión? De cierto, de cierto. Lo que decía el Señor era amén, amén. Era la expresión que utilizaba. Y es el amén que nosotros utilizamos. Es el amén con el cual terminamos nuestra oración teniendo la seguridad que Dios siempre será propicio a nuestras peticiones. Eso no quiere decir que nosotros estamos sobre la soberanía de Dios o que Dios siempre hará lo que nosotros le pidamos. Y por supuesto, siempre recuerden, al pedir al Señor, no es bueno decir, Señor, quiero esto, pero tú, que sea hecha tu voluntad y tú decides. Esa es una oración que hizo el Señor Jesucristo con respecto a su vida y su inminente muerte. Y era cuestión de su humanidad y por supuesto de la gran obra. Así que no se trata, no es un ejemplo para que nosotros lo utilicemos en nuestras oraciones. Nosotros tenemos que pedir al Señor y el Señor sabe cuándo, cómo y de qué forma nos va a contestar. Eso es, no tenemos que estarle componiendo nada al Señor, no tenemos que estarle añadiendo más palabras ni ninguna cosa, simplemente estar seguros de que en Él todas sus promesas se cumplen, aunque veamos problemas, tropiezos, muros enfrente incluso. Seguiremos adelante y vamos a atravesar todas estas cosas difíciles y complicadas. El Señor nos sacará adelante. Esa es ese es el ejemplo de vida del apóstol Pablo y por eso estaba señalando lo importante que es. Lo importante que es esta expresión al considerar el contexto del apóstol Pablo y este es un llamado hacia todos los creyentes. Recuerden que Segunda de Corintios ya está hablándole el apóstol Pablo a cristianos un poco más, una medida más maduros. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Les está expresando y a todos nosotros como creyentes nos está expresando la vida cristiana un poco más adelante, no como el inicio, no como ese inicio de estar enamorados del Señor, que es muy común en muchos que se convierten, y en su inicio de conversión, perdón, en su inicio de conversión, pues está el enamoramiento y qué bello es estar con el Señor y todas esas cosas. Ya al caminar, pues la vida empieza a tener sus tropiezos. La fe pareciera que no está creciendo. ¿Cómo está nuestra consagración? ¿Cómo está nuestra entrega al Señor? Y entonces empiezan las pruebas de la fe, empiezan las dificultades, empiezan las situaciones difíciles y es ese caminar, es lo que el ejemplo que nos está dando el apóstol Pablo, así como mencionaba antes, es el ejemplo que nos da en el capítulo 10 de 1 Corintios y también el escritor de Hebreos, que nosotros somos como ese Israel que está caminando en el desierto y está caminando en el desierto hacia la tierra prometida. Entonces, que no caigamos, y esa es precisamente la advertencia, no caigamos en ese ejemplo de desobediencia, en ese ejemplo de falta de fe, como lo hicieron los israelitas, y por eso no alcanzaron la promesa, que es también otra expresión que se usa en Hebreos. No alcanzaron la promesa, ¿por qué? Porque fallaron en ese su caminar en fe que debían tener. Ahí fallaron. Entonces, el ejemplo es dado para nosotros, para todos nosotros los creyentes.
Entonces, la vida cristiana tendrá sus dificultades, tendrá sus contratiempos, tendrá sus problemas. Y eso no quiere decir que Dios no está escuchando, eso no quiere decir que Dios no está contestando, eso no quiere decir que Dios nos ama, más bien que nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe está siendo probada. Y nuestra fe estará siendo probada con las derrotas, con las enfermedades, con los enemigos, con el maligno, con todo lo que pasa en esta vida. Y esa es una constante en la vida del creyente y el creyente tiene que ejercitarse en la fe, ejercitarse en la fe, ejercitarse en la fe. No es una sugestión, la fe no es una sugestión. La fe no es yo reprendo al diablo, entonces ya no me va a hacer nada. Yo reprendo esto y entonces todo se va a componer. No se trata de eso. Es Dios quien va a contestar. Es Dios quien dará la respuesta, el camino, el que abrirá nuestra forma de andar, hacia dónde debemos ir. Él lo va a hacer. No es mi forma de hablar, no son mis decretos, no es mi determinación ni ninguna cosa así. Es Él quien lo va a hacer. Lo único que me toca a mí es pedir, trabajar, hacer lo que a mí me toca y Él entonces dará la respuesta. Pero es muy importante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Él nos dará la victoria, Él nos sacará adelante, Él cumplirá sus promesas. Yo no sé cómo, pero Él lo va a hacer. Yo no le tengo que decir cómo lo va a hacer. Él simplemente me va a guiar hacia el cumplimiento de sus promesas. Y eso es un verdadero creyente. Un verdadero creyente, entonces, además que tiene las dificultades de la vida, además que tiene enemigos, los enemigos de su alma, se da la expresión también, es una expresión bíblica también, el enemigo de nuestras almas, em, está creciendo en su fe y está madurando en su fe. Y todas estas dificultades que está pasando le harán madurar en su fe. Ahora, por supuesto, como mencionaba, hay quienes desisten, como pasó con los israelitas, con el Israel antiguo. Hay quienes desisten, hay quienes dicen ya no, hay quienes dicen no quiero, hay quienes dicen Dios no me escucha, hay quienes dicen diferentes cosas, lastimosamente. Pero es la vida cristiana de esta manera. Es muy importante. El apóstol Pablo nos está abriendo los ojos hacia la verdadera vida cristiana. Si ustedes ven algún punto en donde esto está en contradicción del evangelio que se habla ahora, el evangelio de la riqueza y esas cosas, pues por supuesto tendrían razón. Pero eso, júzguenlo ustedes. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El que nos confirma con vosotros en Cristo. Da a entender al apóstol Pablo de que el que ha hablado y el que ha dicho, estos son verdaderamente mis siervos, es Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio de los milagros. Lo que vimos en Primera Corintios, en la primera carta, por medio de los milagros, por medio de la predicación, por medio de la doctrina, por medio de la enseñanza, ahí está el Señor confirmando que estos son sus verdaderos siervos y les ha dado esa confirmación a los corintios, certificando la palabra, certificando la obra, certificando el ministerio y esto debe darle seguridad. El que nos ungió es Dios, todos somos ungidos. El apóstol Juan escribe, vosotros tenéis la unción del santo y por eso conocéis todas las cosas. Muy importante, no necesitamos más unciones. Con esto no quiero decir que rechazo el asunto del aceite. Se menciona y está en Santiago. Si alguno está enfermo, únjale con aceite. Oren los ancianos. Por supuesto, todo eso es importante. Pero aparte, recuerden que hay otras unciones que han surgido ahora. No existen otras unciones. Tenemos la unción del Santo, o sea, el Espíritu Santo. Somos sellados, de hecho lo dice más adelante, versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, o sea, es con el mismo Espíritu. Recibimos la unción del Santo, que es el Espíritu Santo, es Él quien nos enseña todas las cosas, como menciona el apóstol Juan, y aquí en el versículo 22 también nos da el sello. ¿De qué se trata esto? No se trata de hacer disociación entre la unción y el sello, sino que el sello significa que llevamos la imagen de Dios. Y llevamos la imagen de Dios, ¿por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios adentro de nosotros. Él es la imagen, Él es la imagen de Dios. Ahora, la unción significa que nosotros
¿Somos como Cristo? No, recuerden que la palabra Cristo significa ungido. Entonces, hemos sido confirmados, dice el apóstol Pablo, en Cristo, o sea, en el ungido. Vaya, pero también Él nos ungió a nosotros, pero eso no quiere decir que somos ungidos como el Señor Jesucristo. Él es el ungido. Nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo y tenemos la misma unción que es el Espíritu Santo. Pero por supuesto, nuestros llamados, nuestros propósitos, em, no son iguales que los del Señor Jesucristo, y entre todos los creyentes tenemos la misma unción. Si usted es un hijo, una hija de Dios, tiene la misma unción que cualquier pastor, que cualquier maestro, que cualquier evangelista. Y por supuesto ya sabemos que hay otras denominaciones que se inclinan por otras cosas. No debemos creer que tienen mayor unción, que tienen una posición superior y todas esas cosas. Al final recuerden, el Señor es más que claro, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido, los postreros serán primeros, los primeros serán postreros. Recuerdan toda esa idea de la humillación, de la humildad, que por supuesto se ha perdido muchísimo actualmente, especialmente en ciertas corrientes. Así que es importante entender que tenemos la unción del Señor Jesucristo, cuál es el Espíritu Santo, y que por lo tanto somos hijos de Dios todos. Y tenemos, sí, un llamado, tenemos un ministerio o participamos de un ministerio, que es de lo que iniciamos a hablar en el versículo 14. Tenemos un ministerio en el cual debemos participar, pero no existe ningún gobierno, ninguna jerarquía, ningún yo soy superior y me tiene que hacer caso en todo lo que le diga porque recibí una cosa mayor o una iluminación supuestamente superior. Esas cosas ya no existen. Lo que quiere el Señor es que pongamos toda nuestra confianza en Él y en nadie más. Dios confirma el ministerio, que es lo que menciona el versículo 21, confirma el ministerio, en este caso del apóstol Pablo, precisamente porque estaba respaldando la palabra que ellos daban, estaba respaldando la doctrina y la enseñanza que ellos estaban dando. No estaba respaldando al apóstol Pablo como que tienen que obedecer al apóstol Pablo. Al final, al que hay que obedecer es al Señor Jesucristo, ¿verdad? En cuanto a obedecer a los maestros y pastores, pues es en un sentido de enseñanza, lo que enseñan, la doctrina que dan. Y por supuesto que bueno que considerar el ejemplo y seguir adelante. Aún así, también tenemos que ser cuidadosos. No se trata de una investidura sacrosanta, especial o alguna cosa así. Por supuesto, esto se toma mucho con respecto a Saúl y a David. Em, Ahí se habla un poco la situación de la unción. Y entonces David no quiso matar a Saúl, que lo estaba persiguiendo, porque él dice, tiene la unción del Señor. Por supuesto, pero no podemos comparar el hecho de que David no quiso matar al que lo quería matar, que era Saúl, y decir, bueno, entonces ahora en la iglesia no se puede hablar de nadie, especialmente si son pseudo ungidos o super ungidos, porque entonces se está hablando mal de la unción. No estamos hablando mal de la unción y no estamos persiguiendo la unción, que es el Espíritu Santo. De hecho, si alguien verdaderamente es ungido, entonces debería ser respaldado por el Señor Jesucristo. Respaldado su ministerio. Ah, no, sí, por supuesto. Miles de personas vienen. El hecho que de personas estén ahí escuchando esa mentira no quiere decir que se esté calificando o certificando correctamente a esa falsa doctrina o a ese falso siervo. Muchos falsos maestros hay, muchos falsos apóstoles se han levantado, muchos falsos profetas también existieron en el Antiguo Testamento y ahora también existen. Así que debemos ser cuidadosos con todas estas cosas. Debemos ser cuidadosos con todas estas cosas y sobre todo a quien le entrega usted su confianza. Que su confianza solamente se la tiene que entregar a Cristo Jesús. Y ya. En cuanto a los demás, quien quiera que sea que estemos escuchando, escuche la doctrina, aprenda la enseñanza, reciba lo bueno, deseche lo malo y ya. Ahí tenemos que quedarnos. No tenemos que darle una mayor confianza o una mayor entrega absolutamente a nadie. Es muy importante estas características con respecto a la iglesia. Pues el diablo se ha aprovechado mucho de esto. El diablo se ha aprovechado mucho de esto. Personas han creído que
otras personas que supuestamente predican y dicen yo soy Jesús, pues entonces de verdad han creído que es Jesús. Em, Así que debemos tener cuidado con todo esto que existe ahora. Y todos nosotros como hijos de Dios tenemos la misma posición, el mismo nivel, la misma altura. Si yo quiero ser mayor adentro de la iglesia, de la familia del Señor, tengo que servir, que es precisamente el mandato que nos da el Señor. Tengo que servir. ¿Quién es mayor? El que más sirve, el que más entrega, el que más pierde, el que más deja. Ese es el mayor, verdaderamente. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hay muchos símbolos. En primer lugar está la unción, versículo 21. Después el 22, el sello, que quiere decir la imagen. Tenemos la imagen de Dios, llevamos la imagen de Dios, el Espíritu Santo. Es la misma unción que el Señor Jesucristo y hemos recibido por parte de Él esa unción, el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos dirige y que por supuesto confirma la palabra por medio de señales, milagros y diferentes cosas. Llevamos la imagen de Dios, que es el Espíritu Santo. Más adelante será relevante esto. El apóstol Pablo empezará a explicar esto mucho más, hablando del crecimiento espiritual del creyente, que es muy importante en esta carta. Pero también el Espíritu Santo, ¿qué? Nos ha dado las arras. Nos ha dado las arras. ¿Y qué es las arras? Las arras es una representación, pero también es el anticipo. Ambas cosas. Una representación, las arras de una herencia, de un terreno, de un territorio, perdón, de algo que se recibe o de algo que se compra. Esas son las arras. Una representación, pero también es es el anticipo y el anticipo certificado, por así decirlo. Las arras en aquel entonces era un poco de tierra de ese terreno. Obviamente no se podía dar todo el terreno, entonces se daba un poquito de tierra para así certificar que de esa tierra es el terreno. Entonces era el anticipo y la representación de ese mismo terreno que se recibía. ¿Por qué el Espíritu Santo son las arras? O el anticipo y la seguridad de qué, la certificación de qué, de toda nuestra herencia, de toda la herencia que vamos a recibir. Siempre veo esta imagen muy impactante para mí. El Espíritu Santo que está en nosotros es el anticipo de nuestra herencia. Que esto no quiere decir que el Espíritu Santo sea poca cosa, pero consideremos cómo es nuestra herencia o de qué nivel o cantidad será nuestra herencia. Si el Espíritu Santo es nuestro anticipo, el que representa esa herencia. Ciertamente el Espíritu Santo es ese anticipo espiritual, así que nos hace falta todavía lo físico, lo material, la autoridad, la gloria que vamos a recibir y qué representación vamos a tener. Si ahora tenemos la imagen de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo será cuando venga la resurrección? Siempre hago estas comparaciones. Siempre hago estas comparaciones. La prueba de que vamos a recibir herencia es tener el Espíritu Santo. Y si yo ya tengo el Espíritu Santo, yo ya tengo segura mi herencia. Ya es una certificación absoluta por parte de Dios. No se va a mover, no va a cambiar. Esa será mi herencia. Así que no necesito hacer más acciones, más actividades, más buenas obras o alguna cosa así para ganarme la salvación. No solamente tengo la salvación, sino que ya tengo el principio de mi herencia, que es el Espíritu Santo o el anticipo de mi herencia. Por supuesto que debo seguir el camino del Señor, debo ser discípulo del Señor Jesucristo y debo de hacer todas estas cosas. Si el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo no me va a dejar en paz. Quiero decir, el Espíritu Santo no me va a dejar como un humano sencillo o ya sea holgazán, por así decirlo, sino que va a forzarme y a obligarme a trabajar, a servir, a hacer más. Si ya estoy cumpliendo hoy con el Espíritu Santo lo que me ha dado, espere que el Espíritu Santo le va a seguir pidiendo más, porque así es, esa es su naturaleza. Hoy hice esto, qué bueno, ahora mañana vas a hacer el doble. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre busca llevarnos a más. También el apóstol Pablo nos hablará de esta relación y de estas situaciones tan profundas. Nuestra relación individual espiritual
con el Espíritu Santo y de cómo se da este crecimiento. Seguimos versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. El apóstol Pablo empieza a dar esta explicación sobre habían ciertas discusiones o ciertos problemas, había alguna contradicción ahí, entonces él no quería pasar inmediatamente, quería mejor esperar a que se resolviera cierto conflicto. Más adelante habla del perdón, más adelante habla de que él ya perdonó al que le había ofendido o que había provocado una ofensa. Así que es de esto y de esta forma como él está hablando. Aún así, sus palabras son un poquito complicadas, el ser indulgentes con vosotros, no he pasado todavía a Corinto, lo que quiere decir es que no quería llegar a regañar, sino que quería mejor llegar de una forma más tranquila, mejor que lleguen las cartas, mejor que las lean, mejor que se resuelvan los conflictos y diferentes cosas así. Aún así, no está completamente claro. Lo que me gusta es cómo termina, porque por la fe estáis firmes. Porque por la fe estáis firmes. Ese es el final del capítulo 1. Mm, la fe, bueno, he estado meditando mucho con respecto a la fe. La fe es de los temas que deberían quitarnos el sueño. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo todo, Dios cumplió todas sus promesas. Falta algunas cosas que son, es lo escatológico, o sea, lo apocalíptico, lo que tiene que ver al final de los tiempos, y eso es lo único que hace falta, y ya lo estamos viendo, que está dándose, ¿no? El Señor ya había previsto todas estas cosas. Em, El Señor Jesucristo no hace falta que haga más, el Espíritu Santo está ahí listo y siempre nos va a guiar, siempre va a querer guiarnos. Mencionaba al apóstol Juan, él dice, no necesitan, es una expresión un poco extraña, pero precisamente es por la confianza que tenía el apóstol Juan al Espíritu Santo y a esa guianza que daba el Espíritu Santo. Dice, ustedes no necesitan que yo les enseñe nada, dice el apóstol Juan. Ustedes no necesitan que yo les enseñe nada porque la unción del Santo les enseña todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo que está en ustedes, el mismo que estaba en el Señor Jesucristo, es el que les enseña todas las cosas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seguir adelante el camino del Espíritu Santo. Él nos guiará hacia todo lo que necesitamos y ya. ¿Cuál es el problema? El problema es la fe. El problema es la fe. Y el problema es de que muchas veces pensamos, sí, mi fe está bien, no hay ningún problema. Pero la fe tiene que ir creciendo, yo debo ir creciendo, debo ir madurando espiritualmente, debo ir mejorando, entregándome más al Señor, confiando más en Él, esperando más en Él, haciéndome cada vez más fuerte. Y sobre todo cuando vienen los conflictos y vienen los problemas, mi fe tiene que triunfar o ayudarme a permanecer firme y triunfar. El problema es que no se está poniendo atención a la fe. El problema es que se considera la fe para muchos una cuestión de sugestión. Yo le digo al Señor que lo que haga y lo va a hacer, porque yo digo que lo va a hacer y así tiene que hacerlo, y eso es sugestión, no es así, eso no es fe. Y creo que en parte no es maldad para algunos, sí, especialmente para los falsos maestros, pero para la gente es que no se les ha hecho entender. Y es que el asunto de la fe tiene que ver con un caminar individual, muy personal con Dios. Y para ese caminar es indispensable la obediencia. Y es ahí en donde empieza a fallar la fe. El asunto de la fe no es decir, sí, todo va a pasar y se acabó, y el Señor va a hacer las cosas que yo le digo y se acabó, y todo lo que le pido el Señor me lo va a cumplir. Es que también en la fe de que yo sé que Dios va a responderme, tiene que estar la confianza de que tengo que obedecerle. Y si no le estoy obedeciendo, ¿cómo está mi fe? Y si no estoy cumpliendo con lo que Él quiere, ¿cómo está mi fe? Como digo, se ha distorsionado un poco
Es algo provocado por el diablo, por supuesto, y tiene que ver con el asunto de tener la seguridad y tener la certeza, incluso, perdónenme, ¿no? O sea, tal vez hay quienes se ofendan al asunto del declaro y el decreto. Entonces, lo único que tengo que hacer es declarar y decretar para que el Señor cumpla y el Señor haga. ¿Es eso? ¿Y es eso la fe? Pero la fe también tiene que ver con obediencia. Cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿qué era ahí? ¿Tenía Abraham que tener una convicción? Sí tenía que tener una convicción, pero esa convicción lo impulsaba a salir, o sea, a obedecer. Si yo no estoy obedeciendo a Dios, es porque no tengo la convicción y por lo tanto no tengo la fe. Entonces puede ser que me encanten mucho los coros, puede ser que me encante mucho la alabanza, puede ser que me encante mucho la música cristiana, pero si yo no estoy obedeciendo a Dios, mi fe está mal. Y aquí también entra la situación de, pues del pecado, en donde afecta. ¿Qué es lo que afecta? Afecta nuestra fe. Estamos desobedeciendo a Dios. Entra el pecado. Entra el incluso no ir a la iglesia, a buscar del Señor, a oír, a aprender. No me interesa aprender de Dios, pero tiene fe. Mejor revísese. La fe sí tiene que ver con obediencia y obediencia de acción, accionar. Tengo que ir y buscar del Señor, tengo que oír, tengo que aprender, tengo que disponer mi atención. Quiero cumplir con los preceptos que Dios me ha dado y me ha impuesto, al igual que a todos los creyentes. ¿Cuáles son los preceptos? Y a eso me refería, quería hacer esta anotación. Esta anotación porque aparentemente los creyentes, y me refiero en general, porque no se ve esto, no se dan cuenta. No se dan cuenta. Hay gente que dice, bueno, yo sí creo en el Señor y amo mucho a Dios, incluso le dicen Diosito lindo, pero cuando se trata de creer en el Señor Jesucristo, entregarle su vida al Señor, ahí sí no lo quieren hacer. Y eso también es parte de la obediencia. La conversión o lo que llamamos la profesión de fe. ¿Tiene que ver con confesar nuestros pecados y arrepentirnos? Sí, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con disponerse a entregarse, a obedecer al Señor Jesucristo. Es decir, Él de ahí en adelante va a ser mi Señor, o sea, mi amo, el dueño de mi vida. Muchos creyentes no toman en cuenta esto, que Él es el amo, Él es el dueño de mi vida, Él es ahora el que posee mi destino y mi sentido de vivir. Entonces, ¿cómo está la fe? Hay quienes empiezan su vida cristiana sin saber esto. Entonces, ¿cómo están empezando su vida cristiana? Y es que esto es parte del cuadro también que estaba mencionando antes, la vida del apóstol Pablo, las contradicciones del apóstol Pablo, los sufrimientos del apóstol Pablo, y de lo cual él nos habló al principio del pasaje, ese tema tan importante de la consolación que Dios le dio. Ujú. Pero ¿por qué él sufrió todas estas cosas? ¿Por qué él tenía que padecer todas estas cosas? ¿Por qué él estaba atravesando todas estas cosas? Perdón, él estaba atravesando todas estas cosas porque estaba obedeciendo a Dios en todo. Y Pablo no estaba haciéndose enemigos, el apóstol Pablo no estaba maldiciendo a las personas, más bien todo lo contrario, les estaba bendiciendo, les estaba mostrando el camino de la vida, el camino de la paz, el camino de la resurrección, la única salud de sus vidas, y eso en consecuencia hacía que a su vida vinieran muchos dolores, conflictos y problemas. En respuesta, a obedecer a Dios, a cumplir con lo que Dios dice. Eh, ¿Hemos llegado nosotros a eso? No digo que no, solo digo, tenemos que comparar nuestras vidas. Nos han metido a la cárcel por servir al Señor. Nos han golpeado por predicar del Señor. Ciertamente no digo esto por algún mal, sino porque por señalar de que a veces
Obedecer a Dios significa que vendrá sufrimiento directo, directo. Y tenemos que seguir bendiciendo y tenemos que seguir hablando lo que el Señor quiere que hablemos, lo que el Señor nos ha mandado y tenemos que seguir cumpliendo. A pesar de que vengan dolores, a pesar de que vengan conflictos y situaciones difíciles, sí, por supuesto que sí. Esa es la fe del apóstol. Y es eso lo que estoy haciendo. No se trata de que nos sintamos mal o nos sintamos terribles o alguna cosa así, sino que hacer una comparación. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra seguridad en el Señor? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto en mi vida? ¿Qué pasa cuando hay problemas? ¿Reniego de Dios? ¿Me molesto con el Señor? Consideremos al apóstol Pablo y por eso hago también este señalar, porque si el apóstol Pablo, siendo quien era, sirviendo de la forma como sirvió, y Dios le dijo, tienes que ir a predicar y por supuesto que vas a sufrir, y él dijo, está bien, es que es esa la fe, esa es la fe de que el Señor es mi dueño. El Señor es mi vida, el Señor es mi sentido, mi razón de existir. Por eso decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es a eso a lo que se refiere. Pero, y eso somos todos. Todos le decimos, no, Señor, por ahí no. No, Señor, eso no lo voy a hacer. No, Señor, esto es insoportable, ¿no? Y eso repercute en nuestro nivel de fe. Que ciertamente no estoy diciendo que ya se va a perder ni ninguna cosa así. Todos fallamos, no tenemos la fe del apóstol Pablo. Y en parte quisiera que vieran el nivel de fe del apóstol Pablo, la seguridad en esa convicción de que el Señor Jesucristo es mi dueño, mi Señor, mi amo, significaba de que si Él me impulsaba para allá, me decía que fuera para allá y venían problemas, está bien, que venga. Yo seguiré cumpliendo con mi propósito, seguiré cumpliendo con mi misión, no voy a retroceder. Y si me quieren quitar, y si el Señor lo permite, quítenme, quítenme del mundo. Era la seguridad, la convicción del apóstol Pablo. Es una convicción que ya no vemos y es una fe que ya no vemos tampoco. Y es una fe a la cual deberíamos aspirar. Tal vez no porque vamos a tener la misma vida y casi seguro que no, no vamos a tener la misma vida que el apóstol Pablo. Él tenía un llamado especial, él era el perito arquitecto de la iglesia, por supuesto, pero tenemos que ir creciendo en nuestra fe. Y de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata la vida cristiana. El Señor sabe. Yo le pido, el Señor contesta. Si dice no, si su respuesta es no, entonces irá por otro lado. Me mostrará el camino. ¿Qué es lo que quiere que yo haga? ¿Para qué me ha preparado? Él dará la respuesta. Él mostrará todas las cosas. Pero mi fe no debe fallar. Mi fe no debe desfallecer y por eso hacía la aclaración y llamaba a colación el ejemplo de los israelitas, que nosotros no caigamos en ese, o la expresión que se usa es semejante ejemplo de incredulidad, que no caigamos en semejante ejemplo de incredulidad. Es decir, que cuando vengan los conflictos, cuando venga el problema, cuando estemos delante de una situación difícil, ¿cómo vamos a reaccionar en fe? Y en el caso de las tentaciones es muy singular. Es muy singular porque el Señor se queda callado. Y singular me refiero a el Israel. Y también debemos reflejarnos en nuestra vida con respecto al Israel, porque el Señor se manifestaba y hacía este tronar, hacía esta manifestación tan fuerte, tan estrepitosa como fue el caso cuando terminaron ellos con la sentencia de los 40 años, hasta el punto, esperó el Señor, hasta el punto en que ellos querían matar a Josué y a Caleb. Hasta ese punto, cuando ellos ya iban a hacerlo, es entonces donde el Señor se manifiesta. ¿Por qué se manifiesta hasta ese punto? ¿Por qué se mantuvo callado hasta ese momento? Porque Él está viendo y oyendo quién tiene fe. ¿Quiénes tienen fe? ¿Quiénes permanecen firmes? Incluso estaría probando a Josué y a Caleb.
Josué y Caleb fueron los únicos que dijeron, sí, vamos adelante, el Señor ha dicho que nos va a dar la victoria, vamos y peleemos contra ellos. ¿Qué hizo el pueblo? Tomó piedras y ya iban a matarlos. ¿Qué hizo Josué y Caleb? Siguieron firmes. Esa es la fe que el Señor quiere. Y a veces el Señor espera hasta ese último momento. Porque muchas veces decimos, sí, por supuesto, si viene la persecución, por supuesto que me voy a mantener firme, por supuesto que voy a seguir adelante, nada me va a mover. Pero a veces el Señor espera librarnos hasta el último momento para ver si de verdad nuestra fe permanece. Hasta ese momento. Como cuando el Señor ve a Pedro, le voltea. ¿Cuándo? Cuando se da el canto del gallo. Hasta ese momento. No lo vio antes. No lo vio en medio de los golpes. No se señalan todas estas cosas. Lo ve. Y esa mirada es muy importante. Lo ve hasta que se cumple entonces su, su falla de fe, por así decirlo. Pues él dijo, por supuesto, Señor, a mí me van a matar contigo a la par. Y se recuerdan, bueno, ya conocen la historia. Tiene que ver con la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación también es una prueba. Tiene que ver con las pruebas y tiene que ver con las dificultades. Como creyentes vendrán las dificultades, pero esas dificultades nos harán más fuertes si nosotros dejamos que pase todo. Y nosotros dejamos que siga el problema, pero que no venza nuestra fe. O sea, que no doblegue nuestra fe. Yo voy a seguir firme, yo voy a seguir seguro. Y una forma de mantener segura la fe sobre todas las cosas es como lo hizo Pablo. El Señor es verdaderamente mi Señor. Se recuerda, muchas veces el apóstol Pablo se mostró o se anunció de esta manera. Él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra que usa ahí es doulos. Pablo, doulos de Jesucristo. Doulos, lo que quiere decir es esclavo. Yo soy el esclavo. Él es el amo. Él es el dueño. Él es el Señor. Y no nos damos cuenta que ahí está el secreto para mantener una fe fuerte y firme. Mientras más nos sometamos a Cristo con todo el corazón, mientras más nos humillemos a Él con toda nuestra alma, nuestra fe será más fuerte. Y no nos damos cuenta que en esos secretos es precisamente donde está la clave, la respuesta. ¿Cómo voy a crecer? Muy importante todo esto porque estamos hablando de la vida cristiana. Y en la vida cristiana no se trata de que usted va a ser más importante, más valioso o será superior o con una mayor unción, como estaba mencionando hace un momento, porque recibió una revelación especial, porque está en una iglesia con revelaciones diferentes. Sinceramente, esas cosas no se dan. Y no se dan porque la vida cristiana no tiene eso genuinamente. Para que usted sea mayor, tiene que hacerse el más siervo. Para que usted sea un mejor cristiano, tiene que hacerse como un niño. Para que usted tenga una fe más fuerte, tiene que creer como cree un niño. Y por supuesto, para hacerse un mejor siervo de Dios, para hacerse más allegado a Dios, tiene que volverse en un esclavo de Cristo. Las claves ahí están. La clave no es una iglesia, la clave no es un superungido, la clave no es recibir revelación, 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 revelación. Para empezar, para recibir tanta revelación debería ser un verdadero esclavo de Cristo, sometido completamente a todas las vicisitudes y problemas como tuvo que sufrir el apóstol Pablo. ¿Vemos eso? Ustedes juzguen en todos los que hablan, ustedes juzguen en todos los que se alaban, perdón, a sí mismos. Juzguen. Y dense cuenta que no tienen el calibre de revelación y la forma de expresarse, y por supuesto tampoco tienen la fe. Porque también Dios probó al apóstol Pablo, le llevó a esos conflictos, le llevó a esos lugares para que su fe creciera. Dios es quien conoce la medida y lo que hace falta que nosotros desarrollemos, entendamos o alcancemos. Así que Él es quien tiene la respuesta. Si el Señor me quiere atravesando este mal, Él sabrá cuándo va a terminar. Él me dará el cobijo, el reposo, el consuelo para yo seguir adelante.
pero yo voy a seguir creyendo en Él y confiando en Él. Muchos, muchos han dejado su fe por eso. El Señor no me dio esto. El Señor me quitó a fulano o a fulana. El Señor hizo tal cosa, así que ya no quiero ver al Señor. Cuando el que tenía la respuesta para su consuelo era el Señor. Quien tenía el medio para que se sintiera mejor era el Señor. Y es al primero que dejan, al primero que rechazan, al primero que detestan. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ojalá mejor nunca hubieran conocido del Señor, porque lo que viene después es mucho peor. Es mucho peor. Y su situación de posibilidad de fe es casi nula, casi, casi nula. Pero igual hay que seguir perseverando. Y hay que seguir perseverando por todos. Pero los problemas y los conflictos van a venir, vendrán las pérdidas, y así es. Recuerde que la única verdadera pérdida es cuando se pierde a alguien sin Cristo. Esa es la verdadera pérdida. De ahí todos los demás, si están con el Señor, solamente será un poco de tiempo y después les volveremos a ver. ¿Y quién es el que dará el consuelo? Así como Él fue a preparar lugar para esos hermanos y hermanas allá, Él es el que nos da el consuelo a nosotros. Pero debemos permanecer firmes en nuestra fe, como lo hacía el apóstol Pablo, y firmes en nuestro llamado. Firmes en el llamado. La gente quiere que Dios le ayude y le rechazan porque no tienen fe. Y creen que la tienen, pero no la tienen, lastimosamente. Aprendamos a juzgar nuestra fe, por así decirlo, o a entender nuestra fe, entenderla, y a caminar y a mejorar y a cambiar lo que deba ser cambiado, a mejorar lo que debe ser mejorado. Pero tengamos presente todas estas palabras, pues hablan de la vida cristiana. El apóstol Pablo, es muy interesante que el apóstol Pablo está hablando de una situación cotidiana personal de él y que tiene que ver con encontrarse con los corintios. Pero el apóstol Pablo nos está hablando mucho a nosotros. Estas palabras resuenan sobre nuestra vida cristiana y es muy importante, y la vida cristiana de todos los creyentes. Esto irá de más a más, porque es la reflexión que se nos da en 2 de Corintios, nos habla sobre la vida cristiana cada vez más profunda, pero no hasta el nivel de Efesios. Efesios, Colosenses, incluso Filipenses son los niveles más altos de espiritualidad, llamémosle así, que se tiene, y por eso es que los dejamos para después de 2 de Corintios. Hasta ahí vamos a ver esos otros pasajes. Pero este llamémosle la vida intermedia, ¿no? O el cristianismo intermedio. Un cristianismo intermedio. Ya estoy saliendo de mis principios como creyente, de mis primeros pasos como creyente, ya estoy viviendo la vida cristiana. ¿Y de qué se trata? Y todavía no he alcanzado esa madurez espiritual mayor, superior, que anhelamos. Y bueno, la respuesta es ¿cómo? ¿Cómo voy a tener ese nivel superior espiritual? Genuinamente, no como lo que ahora se conoce, genuinamente, como la Biblia.